Moi ben, pois vamos dándovos a benvida as primeiras persoas que vos estades incorporando a esta nova sesión de Falamos do mes de outubro. Nada, recordarvos como sempre que este é un espazo que temos aberto para toda a colexiación, que tedes aquí unha ventana para compartir co resto da profesión e tamén co resto da sociedade, que podedes presentarnos pois, as vosas publicacións, libros, investigacións, programas, un pouco o que vos consideredes que pode ser de interese para poder visibilizar, que además xa unha palabra que ven moi a caída, a de visibilizar, pois todo o traballo que fai a profesión, a psicoloxía en Galicia, a través dos nosos colexiados e colexadas. Hoxe temos a unha recente colexada que nos vai a vir a presentar os resultados atopados tras a realización dunha actividade na que probablemente puiderades asistir en decembro do ano pasado, que era Invisibilizando o valor de nomearnos. Foi organizada a través da sección de Psicoloxía do Traballo e das organizacións do COPGA, a sección de PTO, e buscaba, foi coordinada por Noelia, que é a persoa que se nos acompaña, e buscaba sensibilizar en xénero sobre a importancia da utilización dunha linguaxe non sexista no traballo. Esta investigación formou parte do TFG de Noelia, que vos comento, para que xa poñamos así un pouco as bases, que tivo unha matrícula de honra. Noelia é graduada en Psicoloxía e foi a coordinadora desta actividade. E, sin máis, deixo-vos con ela e con esta investigación. Mil gracias, Eli, sempre un placer. Bueno, vou ir compartindo pantalla para xa ter isto listo por aquí. Debería saber perfectamente. Nada, iso, que moitísimas gracias por esa presentación, é unha maravilla. Antes de nada, comentarvos que vou mudar o idioma, vale? A partir de ahora hablaré en castellano, non por nada, sino se a nadie le parece mal, vaya. Una, por comodidad, y dos, porque hay personas que van a asistir que vinieron a las charlas y las charlas se promocionaron también fuera de Galicia, entonces asistieron personas de fuera de Galicia y simplemente pues un poquito por deferencia. Como bien comentaba Eliana, soy Noelia Turnes, bienvenidas a todas y a todos. La idea de la charla de hoy es contaros un poquito qué fue de esas charlas, ¿no?, que hicimos aquí con el colegio, Invisibilizando el valor de nomearnos, cómo se formaron y qué repercusión tuvieron, ¿no? Es decir, qué resultados encontramos una vez las llevamos a cabo. Para ello, nada, la idea es seguir un guión muy sencillo o simplemente contextualizar un poquito qué motiva, ¿no?, a realizar este trabajo, que, como bien dijo Eli, fue un trabajo de fin de grado, qué método seguimos, qué fuimos encontrando y simplemente pues, las implicaciones que esto tiene. Para que os hagáis una idea y bueno, aprovechando un poquito que la sección se llama Falamos, ¿no?, que la idea es que hable yo con vosotras y vosotras conmigo, lo que pasó para que esto acabase surgiendo realmente es que yo me tenía que graduar en algún momento de mi vida para poder ser psicóloga. Entonces, claro, me encontré con que hay que realizar un trabajo de fin de grado y mi tutor lo que a mí me dijo fue: yo te doy carta blanca, pero que tenga que ver con la psicología del trabajo porque es mi ámbito, lógicamente. Pero claro, esto era bastante complejo. Lo que tenía muy claro era que queríamos tratar la desigualdad de género en el mundo laboral. Y claro, una vez te pones a buscar, lo que se encuentra es que la desigualdad de género realmente se debe, bueno, entre otros muchos factores, pero se ve muy reflejada en el ámbito laboral en la segregación horizontal, por un lado, que, bueno, hace referencia a la feminización y masculinización de los sectores, y lo que ocurre es que los sectores más feminizados suelen ser sectores muchísimo más precarios a nivel laboral, pues bien por los contratos o el tipo de contrato, y a nivel vertical, por la dificultad de ascender, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esto realmente en lo que se sustentaba era en los estereotipos de género, en que las mujeres son vistas más como benevolentes, como cuidadoras, entonces al final se les permite ocupar puestos de trabajo mucho más de menor estatus, y a los hombres, como los vemos como más líderes, como más directivos,
pues se les permite ocupar puestos de mayor estatus. Claro, ¿qué ocurre? Cuando nos pusimos a investigar alrededor de esto, había un montón de información sobre el techo de cristal, la desigualdad salarial, muchísima. Y claro, las cosas que se podrían seguir investigando se nos iban un poquito fuera de recursos, las cosas como son. Entonces, lo que ocurre es que un día, un poco ya desesperada, no os voy a engañar, caí en una conferencia de Teresa Meana, una filóloga experta en lenguaje inclusiva. Y me di cuenta que incluso yo, persona que se considera una abanderada de la igualdad, no le daba al lenguaje la importancia que tenía. Y era cómico e irónico pensar que, siendo psicóloga además, no estaba teniendo esa percepción de la importancia que tiene. Entonces, pues ya una vez aquí sentada en el despacho con mi tutor y poniendo en contexto un poco todo esto, nos dimos cuenta que en el ámbito laboral encontrábamos que tenía un gran peso. ¿Por qué? Pues todo esto relacionado con los estereotipos. Al final, el lenguaje lo que acaba haciendo es que tengamos representaciones mentales constantes. Si yo ahora me pusiese a hablar de una silla, de hecho, probablemente ahora mismo todas tengáis una silla en vuestra mente, porque es inevitable. Pues esto ocurre lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, con un marcaje de género masculino. Si constantemente nos dirigimos al público o en una empresa a las personas que la integran en masculino, al final estamos invisibilizando a una parte de la empresa, a una parte de la población. Y lo que se encontró en diferentes investigaciones que fuimos encontrando era que afectaba de forma negativa a las mujeres. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en una de estas investigaciones presentaban a un grupo mixto de personas, es decir, tanto hombres como mujeres, una oferta de trabajo que estaba escrita con lenguaje sexista, que es el lenguaje que tendemos a utilizar. Y a otro grupo, también mixto, se les presentaba la misma oferta pero en lenguaje inclusivo. Pues bien, lo que ocurría era que a las mujeres, en la primera oferta que estaba en el lenguaje que tendemos a utilizar, no se sentían representadas y de hecho consideraban que no podían aplicar a esa oferta porque no cumplían con el perfil. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas. Y sin embargo, en la segunda, que era la misma oferta, simplemente que con un lenguaje inclusivo, no ocurría esto. Esto sería como el paso previo, ¿no?, a encontrar trabajo. Pues bien, es que dentro de las empresas ocurre un poco lo mismo. Cuando se utiliza constantemente un lenguaje, pues un marcaje de género masculino, que es lo más habitual, repito, lo que ocurre es que estamos dejando de lado a parte de la empresa. Por lo tanto, parte de esas personas, es decir, las mujeres, lo que acaban desarrollando es un menor sentido de pertenencia grupal a la misma. Como no se sienten tampoco, es decir, no se sienten que pertenecen a ella, esto repercute en que se sientan motivadas para trabajar. ¿Esto qué hace? Que el rendimiento también baje. Y si el rendimiento baja, la autoestima también. Entonces, esto es un bucle y un círculo vicioso que se retroalimenta constantemente y que aquí no hay un win-win, es decir, aquí nadie gana. Y las más afectadas al final somos nosotras, las mujeres. ¿Por qué? Porque no nos sentimos ni realizadas ni productivas, afecta a muchos sentidos y se acaba extendiendo a otras cuestiones de nuestra vida, ¿no? Pues bien, cuando vimos todo esto, dijimos, claro, pero ¿y la solución a todo esto cuál sería, no? Y aquí es donde aparece la sensibilización. Claro, en edades más tempranas es como más sencillo porque dices, bueno, pues con los nenes, si se integra en la educación ya estaría. Ya no desarrollarían esos esquemas que tenemos nosotras, ¿no? Pero en la edad adulta es mucho más complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Que con acciones de formación o acciones de sensibilización podríamos conseguir exactamente lo mismo. De ahí que naciese invisibilizando. Como aún por encima pues se juntaba con que a mí me interesaba mucho y teníamos las posibilidades y los recursos, gracias al colegio principalmente, pues nació el presente trabajo, ¿no?, que sería un proyecto de intervención y que su objetivo era evaluar la eficacia de una acción de formación para la sensibilización en género, concretamente en lenguaje no sexista, ¿vale? Pues bien, nace entonces Invisibilizando, que consistía en unas charlas, para quien no haya podido acudir en su día, se realizaron en diciembre del año pasado y eran 3 conferencias de media hora cada una, que la primera era de María Martín, una licenciada en Derecho experta en lenguaje inclusivo y que dio como una perspectiva mucho más global de la cuestión. Después estaba Daniela Paulieri, que es una psicóloga experimental y nos daba una visión más dura, ¿no? Es toda esa parte del lenguaje que os comentaba yo al principio.
Y finalmente teníamos a Leire García, que es una psicóloga del trabajo, que unificaba todo esto y al final explicaba, ¿no?, la importancia en el mundo laboral que tiene, que al final era lo más relevante, ¿no?, lo que nos juntaba ese día allí. Entonces, fueron de forma telemática, al final también se añadió media hora de debate para poder, bueno, conversar alrededor de todas las ideas que se habían expuesto y nada, y se realizaron así. ¿Qué ocurre? Para poder llevarlas a cabo, ¿qué hicimos? Pues bien, en un primer momento tuvimos que escribir toda la propuesta, es decir, redactarla, prepararla, y se presentó a la Junta de Gobierno del colegio, pues porque si queréis hacer algo en el colegio es lo que hay que hacer, no por otra cuestión, y al Comité de Bioética de la USC, porque al ser un trabajo de fin de grado, al trabajar con personas, es necesario que lo aprueben. Entonces, una vez estas dos instituciones nos dieron la confirmación de que lo podíamos llevar a cabo, dijimos, pues adelante. Se estableció un día, el 16 de diciembre, y se abrieron de forma gratuita para todo el mundo. Se promocionaron, seguro que algunas de vosotras estuvisteis hasta el moño de recibir correos alrededor de esto, porque se promocionaron bastante. También hicimos unos posts de Instagram para intentar captar a la mayor parte de personas posibles, que explicaban un poquito pues, todo lo que se iba a ir tratando, ¿no? Dejaba ahí entreabierta la puerta. Y finalmente asistieron 80 personas en total. Poniéndonos ya un poquito más en situación, es decir, centrándonos en lo que es lo que nos ocupa hoy y un poquito más duro, el diseño consistió en un diseño cuasi experimental post-test sin grupo control. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que no tuvimos ni el control de la situación total, hicimos una única medición, es decir, preparamos unos cuestionarios que se pasaron justo después de realizar las conferencias y además no teníamos otro grupo con el que comparar para comprobar si las diferencias que ocurrían o los cambios que ocurrían se debían única y exclusivamente a las conferencias. Así, en total, de las 80 personas que asistieron, 67 nos contestaron a las encuestas que pasamos. Y de esas 67 personas, en su mayoría eran mujeres de entre 46 y 65 años, que afirmaban ser de izquierdas a nivel ideológico y que afirmaban estar muy sensibilizadas en la temática, que esto es bastante relevante, ¿vale? Pues bien, ¿y cómo llevamos a cabo la medición de la actividad? La idea fue intentar partir de un enfoque 360, es decir, no quedarnos única y exclusivamente con la visión de las personas que iban a recibir la información, sino también de las personas que le van a dar. Y por ello hicimos dos cuestionarios. Por un lado, estaba el cuestionario de las personas que asistieron, que tenía 5 preguntas cuantitativas y 3 cualitativas, de las cuales las cuantitativas partían de un modelo, que es el de Kirkpatrick, porque fue el que consideramos que era el más adecuado, ya que medía la adquisición de conocimientos, la utilidad, es decir, la eficacia, realmente esa era la medición del objetivo de las conferencias, si se sensibilizaba o no en género, la transferencia, es decir, si todo lo que iban a aprender o lo que habían aprendido podían transferirlo posteriormente a su puesto de trabajo, lo podían poner en práctica. Y por último, la satisfacción, si habían estado satisfechas con lo que habían visto, con lo que habían recibido. Y además añade el Net Promoter Score. Bien, esta es una medición que consta única y exclusivamente de una pregunta, que se mide del 1 al 10, y la pregunta es si recomendarían o no la actividad. Y a mayores, dentro de estas preguntas cualitativas, 2 de ellas reforzaban este NPS del que os estoy hablando y otra era simplemente para poder recoger cualquier tipo de información que se nos pudiese quedar en el tintero. Es decir, cuestiones que nosotros pensásemos que no habíamos, que no teníamos que preguntar, pero que igual las personas que habían asistido consideraban que era importante comentarlas. Y por otro lado, a las relatoras también se les hicieron 5 preguntas cuantitativas y en este caso 2 cualitativas. Dentro de las cuantitativas, lo que queríamos conocer desde su punto de vista de personas expertas era si consideraban que el formato era adecuado, es decir, el hecho de haber hecho conferencias y no hacer pues, una mesa redonda o un curso en sí, la modalidad, si el hecho de haberlo hecho online era mejor o consideraban que habría sido mejor haberlo hecho presencial o de forma mixta, la transversalidad del contenido, hay que tener en cuenta que aquí añadíamos una perspectiva que no se tiende a añadir, como es la perspectiva de Daniela desde la psicología experimental, ¿no? Desde la psicología del lenguaje.
la duración de las conferencias y si consideraban, de nuevo, que era eficaz o no, que al final es el punto más relevante, por así decirlo, que nos importaba. Y por último, 2 cualitativas, de nuevo, para reforzar un poquito todo y que todo, o sea, que no se nos olvidase nada por ahí. Pues bien, para hablar de los resultados, que ahora ya sí que sí nos metemos en materia, voy a hablaros primero de las asistentes y después de las relatoras, para poder diferenciarlos. Las personas que asistieron, en cuanto a las preguntas que os decía, que eran sobre si habían aprendido o no, si consideraban que era útil, si podrían transferir ese aprendizaje a su puesto de trabajo y si estaban satisfechas, la realidad es que los resultados fueron muy buenos. Es decir, fue muy, muy positivo, tuvo una gran acogida y como podéis ver, los resultados se reescalaron de 0 a 100, pero es que no bajan de 80 puntos. Lo que mejor evaluaron fue la utilidad, es decir, que sirve para sensibilizar en género, que al fin y al cabo era el objetivo de la actividad, y lo que peor el aprendizaje. Pero bueno, de nuevo, la diferencia es ínfima y los resultados fueron muy, muy buenos. Por su parte, en cuanto al Net Promoter Score, lo que tenemos aquí, para que nos entendamos, el Net Promoter Score lo que mide, como os comentaba, es la pregunta de si recomendarías o no esta actividad. Entonces, tú lo puedes evaluar del 1 al 10. Y las personas, en función de la puntuación que nos diesen, se organizaban en detractoras, pasivas o promotoras. Pues bien, esto suena un poquito a chino, pero no lo es, os lo juro. Las personas que puntuaban del 1 al 6 la actividad, es decir, como que recomendarían o no, serían las detractoras. Entre el 7 y 8 serían pasivas. Y entre el 9 y el 10 las promotoras. ¿Qué significa ser promotor? Pues bien, que realmente van a recomendar de forma activa la actividad. Es decir, que les ha satisfecho, les ha parecido lo suficientemente útil como para recomendar entre sus amistades, compañeros de trabajo o familiares la actividad que han recibido, en este caso, pues las conferencias de Invisibilizando. Y en este caso, casi el 69% de las personas serían promotoras, que es un número pues, muy bueno, para qué mentir. Y además, el NPS, que sería como el coeficiente final, ¿no? Asciende a 62,69%. ¿Y qué significa esto? Porque mucho número, pero poca explicación. Significa que ha traído el suficiente interés como para poder incluso popularizarse, ¿no? En un futuro como una actividad para sensibilizar en género. Hay que tener en cuenta que el NPS se calcula restando el porcentaje de las personas promotoras al porcentaje de las detractoras, es decir, el 68,66 menos el 5,97. Y el resultado puede oscilar entre más 100 o menos 100. Es decir, que un resultado como este, para que os hagáis una idea, sería un resultado muy bueno. Por eso os digo que realmente se podría llegar a popularizar y podría ser útil para sensibilizar en género. Bien, en cuanto a los análisis de las preguntas cualitativas, como os comentaba, hay 2 de las preguntas que hacen referencia al NPS. La primera era que explicaran brevemente por qué habían dado esa puntuación, ¿no? Es decir, cuáles fueron los motivos que te llevaron a darla. Estas puntuaciones nosotros después las codificamos y las organizamos en función de la temática a la que hacían referencia. Y en este caso, la mayoría de las personas lo que valoraban era que fuese una actividad que sirve para sensibilizar en género, que era su objetivo de nuevo. Y de hecho, para que os hagáis una idea, tengo aquí una chuleta con una de las respuestas que nos dieron de varias, que decía algo así como: hablar sobre un tema y poner el foco de atención en este favorece el cuestionarnos, el concienciarnos y el adquirir herramientas para mejorar. Es decir, tanto si eran detractoras, pasivas o promotoras, todas hacían mucho hincapié en que había servido para sensibilizar. Y en caso de no hacerlo, en lo que también se centraba mucho era en la calidad de las relatoras, ¿no? En que tanto tenían un conocimiento de la materia y una habilidad para transmitirla que les había motivado y les había parecido de gran calidad, que es siempre muy importante tenerlo en cuenta. Y la otra pregunta que hace referencia al NPS era ¿qué tendrá que cambiarse, ¿no? Para que su puntuación aumentase un punto? Es decir,
A las personas promotoras igual no nos interesa tanto, porque al fin y al cabo ya son personas promotoras. Y a las detractoras, que eran las que puntuaban entre 1 y 6, hay como un salto muy grande, es decir, un punto no haría mucho. Pero es verdad que nos quedan en el medio esas personas pasivas, ¿no? que ni para un lado ni para el otro, que están entre el 7 y el 8, que si por ejemplo las personas que hubiesen puntuado 8 puntuasen 9, serían personas que en principio promoverían de forma activa esta actividad. Y bien, dentro de qué cambiarían, lo que encontramos es que estas en concreto, las pasivas, cambiarían el horario y la duración, pero no porque les pareciese excesivo, sino al contrario, consideraban que se había quedado corto. Querían más tiempo, que fuesen más largas o que se organizasen en varios días, incluso hablaban de hacer una mesa redonda, bueno, que se realizasen más actividades de este tipo de forma más extensa para poder sacar más contenido de las mismas. Y por último, en el espacio que dejamos para que pudiesen comentar lo que considerasen, lo que pensasen que era óptimo, en su mayoría se dedicaron a agradecer, principalmente al colegio por hacer este tipo de actividades, ya que estaban muy contentas y habían acogido con mucho cariño una actividad de este calibre y consideraban que había que seguir haciendo actividades que sensibilizasen en género porque eran muy útiles. En cuanto a las relatoras, como os decía al principio, les hicimos unas preguntas que hacían referencia a si consideraban que el formato, la modalidad, el contenido, la duración y si eran eficaces, ¿no? Si era todo adecuado. Y en lo que estuvieron de acuerdo, bueno, de las 3 relatoras nos contestaron 2 al cuestionario. Y estas 2 en lo que estuvieron de acuerdo era en la transversalidad de los contenidos. Consideraban que esos puntos de vista unidos eran muy útiles para poder sensibilizar en género y en este caso el lenguaje no sexista. Pero aún así consideraban que tanto el formato, es decir, avalaron todo como muy positivo. De hecho, si os dais cuenta de nuevo, las puntuaciones no bajan realmente de 90, es la puntuación más alta, y salvo contenido que tiene la máxima. Y con todo esto, ¿qué sacamos, ¿no? Pues a ver, podemos decir que las conferencias al final tuvieron como una acogida muy positiva. Es decir, la actividad fue muy atractiva, muy satisfactoria. Además, ellos, bueno, confirmaron ellas que habían aprendido, es decir, que la acción realmente podría servir para mejorar el aprendizaje. Incluso esto es muy relevante porque hay que tener en cuenta que era una muestra de personas muy sensibilizada, es decir, que ya que afirmaban tener conocimientos previos sobre el lenguaje inclusivo y aún así consideran de forma muy alta que habían aprendido mucho. Por otro lado, también afirman que se podría transferir al puesto de trabajo y esto probablemente sea una de las cuestiones más cruciales. Como decía Albert Einstein, el aprendizaje es experiencia y todo lo demás es información. Pues es un poco lo mismo. Si esto no se pone en práctica, no serviría de mucho. Es decir, quedaría todo un poquito en agua de borrajas. Entonces, lo importante de este tipo de actividades es trabajarlo y ponerlo en práctica en todos los contextos. En este caso nos interesaba sobre todo en el ámbito laboral por ese efecto negativo que tienen las mujeres que os comentaba al principio. Si bien es cierto esto, nosotros no, es decir, tenemos la información que nos dan las personas que asistieron, pero bueno, lo interesante, por ejemplo, en cuanto a la transferencia al puesto de trabajo sería medir a los 6 meses o a los 3 meses o al año para comprobar si realmente han transferido lo que aprendieron en las conferencias a su puesto de trabajo y han intentado empezar a cambiar su lenguaje. Y por último, que es útil para sensibilizar en género. Y todo esto en conjunto con lo que ya conocemos de las relatoras, es decir, que consideran que la calidad del formato estaba muy bien, que la modalidad estaba muy bien y la transversalidad de sus contenidos también, no tendríamos por qué introducir cambios profundos en la actividad si se quisiera replicar. Me vais a dar un segundo porque me estoy quedando medio afónica. Vale, y ahora, cuestión importante. Aquí hay 2 puntos que deberíamos destacar que nos he comentado, entonces, pues para que lo sepáis. Hay un punto en el que hay desencuentro entre las relatoras y las personas que asistieron, y fue la duración de las mismas. Como os comentaba, muchas de las personas que asistieron nos decían que querían que se aumentase el tiempo, es decir, que igual en vez de ser 2 horas las 3 conferencias,
pues fuesen 2 horas una conferencia, y la semana siguiente o dentro de 2 semanas o dentro de un mes, pues por ejemplo como es Falamos, ¿no? Que es cada mes, pues hubiese otra de otras 2 horas, o que se hubiese hecho una mesa redonda para poder tener, bueno, la presencialidad también como que anima más, ¿no? A ciertas cuestiones como es la participación, y que preferían que hubiese sido así, ¿no? Bueno, algunas de ellas. Y sin embargo las relatoras comentaban que no, que la duración había sido adecuada. Y de hecho, la literatura científica lo que nos dice, es decir, nosotros cuando preparamos las conferencias miramos qué era lo que era más correcto, lo que no, lo que tiene realmente efectividad. Y lo que se encuentra es que realmente la duración que pusimos para las conferencias era la más adecuada. Es decir, que aún así se pedía más. Eso probablemente también sea porque son personas que, de nuevo, ya están sensibilizadas, que les gusta mucho la temática y que bueno, pues por esos motivos preferirían que durase más, pues porque les interesa mucho el tema, ¿no? Y por otro lado, hay una correlación negativa entre la sensibilización previa y la satisfacción global. ¿Esto qué nos dice? Pues a ver, que a más sensibilización, menos satisfacción. Esto tampoco es nada de extrañar, ni nada que no contásemos o sea, que no esperásemos encontrar, porque al final sensibilizar sobre lo sensibilizado no se puede. Esto es como todo. Entonces, si una persona ya tiene los conocimientos, asistir a unas conferencias que además estaban abiertas para todos los públicos, es decir, el nivel no era un nivel avanzado, por así decirlo, crea que, aunque estuviesen satisfechas, estuviesen menos satisfechas porque sus necesidades igual no han sido cubiertas al 100%. Pero bueno, aún así la satisfacción, como os comentaba antes, fue muy alta y estuvo muy bien valorada, vaya. Vale. ¿Y todo esto qué implica? Hay que tener en cuenta una cuestión, y es que cuando nos pusimos a trabajar en esto, vimos que en relación a la literatura científica alrededor de todo lo que tenía que ver con charlas online o conferencias online, formación online, vaya, sobre el lenguaje inclusivo, era todo muy escaso, no había prácticamente nada. Entonces, claro, este trabajo puede, aportar una nueva perspectiva y además, a nivel teórico, ¿no? A nivel un poquito más académico, unir un modelo como es el de Kirkpatrick, que es un modelo súper popular, que se utiliza muchísimo, con el NPS, que es algo mucho más moderno, y además unirlo con un enfoque 360, le da mucha más robustez a los resultados. Normalmente, en este tipo de cuestiones, no se tiene en cuenta la perspectiva de las personas relatoras. Esto lo que hace es que al final los resultados tengan un impacto mucho más moderado. Es decir, si tuvimos en cuenta las relatoras es porque al final son personas expertas en la temática. Y aparte de ser expertas en el contenido que estaban dando, son expertas, o sea, también muchas de ellas eran o profesoras o formadoras. Entonces, son personas que saben de lo que están hablando. Son personas que probablemente en un futuro, si repitiesen conferencias de este tipo, den conferencias de este tipo. Por lo tanto, su opinión es muy enriquecedora y da mucho valor a los resultados. De ahí que cuando no se tiene en cuenta, si cuando se vuelve a replicar, igual los impactos son más moderados porque el contexto cambia, las personas cambian, etc. A nivel práctico, pues bueno, a nivel práctico nos puede servir de ejemplo simplemente para mejorar los programas de sensibilización que se hacen. Por ejemplo, desde el Ministerio de Igualdad, que de hecho también tiene cursos sobre el lenguaje inclusivo. Simplemente para guiar en diseño, en desarrollo e implementación de acciones de formación, nada más. Pero bueno, una vez vistos que esto funciona, podría servir para hacer cosas similares en otras instituciones o en otros contextos. A pesar de todo lo que os he contado y que realmente ha tenido un impacto increíble, y ya os digo que nosotras estamos contentísimas, eso no quiere decir que el trabajo no tenga sus limitaciones y que haya cosas a mejorar, porque siempre las hay. En este caso, por una parte estaría el diseño. Yo, como os decía al principio, partíamos de un diseño cuasi experimental post-test sin grupo control. Vale. ¿Qué ocurre? Que nosotros solamente hacemos una medición después de hacerlas, es decir, pasamos los cuestionarios una vez terminan las conferencias. Pero nosotros no sabemos si previamente a las conferencias el nivel, por ejemplo, de conceptos que manejaban las personas realmente. Es decir, tenemos solamente el conocimiento informado por las personas. Por lo tanto, no podemos afirmar el nivel de aprendizaje al final, entre otras cosas, ¿no?
Y además, al no tener un grupo control, no podemos confirmar tampoco que todos los cambios que haya habido se deban única y exclusivamente a que han asistido a las conferencias de Invisibilizando, porque igual no, igual ha habido otras cuestiones que han alterado esos resultados. Esto se soluciona relativamente fácil, que es que habría que utilizar otro tipo de diseño. Un cosi experimental, pretest, post-test, que básicamente es lo que os comentaba, hacer una medición previa, una medición posterior y tener un grupo control. Después, es lo de selección. Esto es probablemente lo más interesante, sobre todo a nivel práctico, para el futuro. En nuestro caso, la mayoría de las personas están más sensibilizadas. Por lo tanto, a pesar de que habíamos intentado captar al mayor número de personas, promocionándolo por las redes del colegio, en el correo, etc., con la intención de tener un grupo lo más heterogéneo posible, no fue posible. Como habéis visto, la muestra estaba formada en su mayoría por mujeres que ya sabían de la temática, que estaban muy sensibilizadas. Y la realidad es que ocurre mucho con este tipo de actividades. Al final parece que a las que más nos importa o a las que nos importa son a nosotras, que ya conocemos del tema. Y realmente, por eso los resultados que también hemos tenido, habría que tomarlos un poquito con cautela, porque habría que ver cómo funciona en un contexto mucho más plural, que ahí es donde sería interesante ponerlo en práctica. Utilizar estas conferencias para sensibilizar realmente a personas que tengan otro tipo de ideas, que piensen diferente, que estén en otros contextos, que no se hayan planteado, pues como me pasaba a mí, ¿no? que les tenga que hacer ese clic en la cabeza, que les chispee la neurona para decir, uy, que el lenguaje es importante, oye, que al final tiene mucha más relevancia de la que yo pensaba. Pues para poder conseguir todo eso, al final tendríamos que ir a un grupo mucho más plural. Y por último, el modelo de Kirkpatrick, de nuevo es algo un poquito más teórico, es un poquito, bueno, tiene críticas y es un poquito simple, porque no tiene en cuenta diferencias individuales. Entonces, las preguntas que hemos hecho nosotros no tienen en cuenta, por ejemplo, cuestiones como la calidad de la formación. Y es por eso que sería interesante que si esto se repitiese, por el motivo que fuese, pues se hiciese con otro tipo de modelo. Y nada, ya para terminar, comentaros que la desigualdad de género es algo muy abstracto y muy complejo. Y cuando nosotras nos propusimos hacer este trabajo, era con la intención de poder aportar ese granito de arena, ¿no? Siempre hay que plantearse, es decir, si quisiésemos abordarlo desde un punto de vista mucho más global, no podríamos. Tendríamos, cuando yo me enfrenté a esto, mi tutor me dijo que si me quisiese comer un elefante, ¿por dónde empezaría? Y esto es un poco parecido. Es interesante compartir, promover y realizar y proponer incluso este tipo de actividades, porque algo tan simple como lo que era que simplemente me tenía que graduar ha generado una actividad tan interesante como fue Invisibilizando, que le aportó algo a tantas personas y que aún por encima con unos resultados tan buenos. Entonces, sí, esto ha tenido un impacto leve, porque al final ha sido a 80 personas que han asistido a esta charla, pero si esto se replicase, si esto se hiciese habitualmente en otros contextos, otras formas, 80 personas y 80 personas y 80 personas, es empezar a hacer un pequeño cambio y al final el pequeño cambio conlleva un gran cambio. Entonces, nada, ahora ya sí que sí paro. Yo sé que ha sido mucha información, es una información un poquito densa, pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado y la idea ahora es que comentéis o preguntéis todo lo que consideréis y ya me imagino que Liana va a hablar sobre eso, así que te doy la palabra completamente. Nada, bueno, que venga así ese final en positivo tamén para animar e motivar a facer cousas e bueno, felicitarte pola presentación e decir que foi un doble regalo neste caso, non? Porque xa foi un regalo ter esta actividade que foi... Eu aí estaba como asistente e foi moi enriquecedora, disfrutei un montón e probablemente recordo a como breve, é dicir que podría estar en ese grupo que criticase a duración, pero agora tamén este análise é un regalo tamén hacia, bueno, pues, saber, coñecer o impacto que teñen este tipo de accións que moitas veces quedan insuficientemente avaliadas e poder dedicarlle unha investigación con esta profundidade e con esta calidade, pois é un luxo que nos permite saber como estar traballando en algo que o colexio dedica moitos esforzos, que é a sensibilización, non? Xusto, de feito, a idea tamén de vir aquí era
un pouco como pechar ese círculo, ¿no? O que comezou aquí, que rematase aquí, creo que é algo tamén moi bonito e a mí me facía unha especial ilusión poder contarlo a todas vos. E, bueno, que tampouco dixen, porque ao final, entre los nervios e cosas que vas comentando se te olvida, pero comentar que, bueno, eu quero agradecer principalmente ao colexio, lóxicamente, por darme a oportunidade, a sección de Psicoloxía do Traballo que me deu, vamos, bueno, Carlos, efectivamente, e a vos, as administrativas, que ao final fostes as que estivestes traballando comigo, poñendo moito esforzo, moito traballo, en que saíse todo isto, todos os posts de Instagram, toda a promoción que hai detrás, toda a organización e parte do deseño, ao final, empeza aí e tendes un traballo que moitas veces non se coñece e realmente é moi, moi laborioso e eu non tería, vamos, non tería chegado a nada se non fora por vos. Así que conste en acta. Visibilizando. Efectivamente. Que se non fose polas administrativas do COP, estas actividades, vamos, non chegaban a ningún lado. Bueno, un equipo grande que hai aquí, un pequeno gran equipo. Eso, que si queredes facer algún comentario, como vos invitou aí Noelia, tedes ahora, abrimos micros ou preguntas polo chat, calquera comentario que vos apetece facer, pois é o voso turno. Temos un público mellor hoxe máis tímido. Ou quedou todo moi ben explicado. No, bueno, seguro que algo non, pero igual a participación en conferencias online é moito máis, como que parece que é máis fría. Bueno, costa máis. Sí, pero bueno. É interesante o que comentabas do nesgo de participación, porque claro, efectivamente, en estas actividades que te inscribes de forma voluntaria hai unha parte que xa implica un compromiso, unha sensibilización previa, non? Sería moi interesante saber nesas formacións de tipo obrigatorio que agora se están facendo moito en todas as en moitas profesións gracias a través do Pacto de Estado, é dicir, hai moitas formacións obrigatorias en materia de igualdade que están pois, para nós como profesionais, bueno, para vos como profesionais da psicoloxía, para operadores xurídicos, policía, tal. Sería moi interesante saber como influen ese nesgo de participación a obrigatoriedade de asistir a este tipo de... Claro, esa é outra cuestión. Na formación, unha das cousas que aparecen como moi relevantes non é a voluntariedade. É dicir, porque realmente, se ti estás motivado para inscribirte nunha actividade, implica que tamén vas a estar motivado nesa actividade. Se a ti te obrigan a ir a unha actividade, podes partir, e máis neste tipo de cuestións, que ao final ás veces levantan sensibilidades, porque ao final non deixan de ser cuestións de xénero, ao final crea que podes estar incluso menos motivado para participar ou de cerres en banda ou este tipo de cuestións. Entón, sí, eu son a primeira que, por exemplo, cando empezamos con Invisibilizando, a mí o que me tivera gustado moitísimo, porque creo que teria sido moi enriquecedor, sería facelo, por exemplo, nunha empresa calquera, con un público completamente heteroxéneo. Claro, pero ti non podes obligar as persoas a asistir. O sea, está genial que se empecen a facer formacións relativamente obligatorias, porque a certo público se van chegar. Pero o que se atopa tamén é que é un pouco contraproducente, ¿no? Que a voluntariedade é algo moi importante para que haxa repercusións despois, é dicir, que se poña en práctica o que comentaba ao principio ao principio non, o que comentaba pola metade, de que o aprendizaxe é experiencia e demais información, para que se converta en ese aprendizaxe e se poña en práctica. Temos aí unha pregunta de Uxía Gómez, non sei se estás vendo. Sí. Hola Noelia, enhorabuena por la presentación, ha sido muy interesante. Ahora que conoces las limitaciones, ¿te planteas replicar algo similar en el futuro teniendo en cuenta la gran satisfacción que tuvo y lo útil que ha resultado? Considero de gran importancia la sensibilización en esta temática y considero que sería muy positivo poder hacer algo similar en el futuro. Pois, a ver, a mí encantaríame, o sea, dende logo, sobre todo contando con relatoras como as que tivemos, sería estupendo. Pero bueno, habería que velo, é dicir, creo que sería moi interesante facelo noutras institucións, que poden chegar a outro tipo de personas, e sobre todo, pois un pouco comentábamos agora, non? Poder chegar a un grupo un poquinho máis heteroxéneo, que non se quede solo en nós, as persoas que ao final asistimos a tipo de cuestións, e
e que ao final é ese círculo, ¿no? Que se pecha e que parece que empezan a coñecer máis persoas, que é certo, pero ao final non son tantas. Entón, sí, encantaríame reproducilo, pero creo que con ese matiz de dicir, abrir un pouquiño máis e que sexa unha mostra máis grande. Pero, bueno, ahora sabendo que ten repercusión e que sirve, pois bueno, estaría ben. Moi ben, bueno, pois se non hai máis comentarios ou preguntas, nin máis levantadas, eu creo que deixeches todo moi claro e moi ben explicado. E o que vin, o que aprecio é que o público pide un bis. Ojalá. Aí queda. Ojalá. Así que, bueno, por a nosa parte, darche as gracias por esta presentación de hoxe e por todo o traballo previo, porque foi un proxecto moi bonito para o colexio. Preparalo foi tamén moi agradable, foi un placer poder apoiar no que estivo na nosa man. Así que, nada, eso, un doble agradecemento tamén para ti. Mil gracias, Jo. E esa matrícula ben recoñecida. Nada, vémonos en novembro, o 3 de novembro, con outra sesión de Falamos, que volveremos a estar aquí, e esperamos que fose do voso agrado esta presentación. Boas noches.